Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática titulada La simiente de Abraham. En una ocasión, cuenta la historia que había un pueblo donde cada ciudadano para ir a trabajar miraba la hora en el reloj de un joyero. Sin embargo, en una ocasión, ese reloj se detuvo. Todas las personas de aquel pueblo pequeño llegaron tarde a su trabajo en aquella ocasión. Cuando uno mira esta historia, uno puede ver cómo un elemento pequeño que se detuvo como un reloj pudo crear una catástrofe dentro de una población. Es interesante que el pueblo de Israel había sido llamado para ser un reloj espiritual que pueda marcar el tiempo necesario espiritual para las naciones circundantes. Sin embargo, Israel, al no cumplir su propósito, privó de alguna forma a muchas naciones de que puedan ser atraídas a Jesús. Vamos a dividir la lección en 3 puntos importantes. El primero es que Dios quiso darles una tierra literal a ellos en este mundo. Interesantemente, Deuteronomio menciona que todo lo que pisaba la planta de sus pies iba a ser para ellos. Esta promesa a mí me maravilla porque la promesa de expansión de Dios no era pequeña, era una promesa grande. Dios quiere también darnos una nueva tierra. La nueva tierra, la patria celestial, un mundo donde no habrá pecado. El segundo punto de la lección es que Dios había llamado a Israel como un pueblo especial y dentro de ese pueblo Dios tenía siempre un remanente. Lo interesante es que Israel cayó en apostasía, pero siempre Dios tenía en esa nación un remanente que no había doblado sus rodillas a Baal. Un remanente que en cada momento, que en cada circunstancia estaba fiel a Dios y cumplía los términos de su promesa. Yo pregunto, ¿usted en esta ocasión está siendo fiel a todos los principios de Dios? ¿Está siendo fiel a los principios de misión que Dios dejó, a todos los principios de mayordomía que Dios dejó, a los principios de salud que Dios colocó? Dios tiene un pueblo fiel. En tercer lugar, la promesa de Dios con Israel no pudo cumplirse de forma total, se cumplió de forma parcial y Dios llamó en esta ocasión a una nación ahora espiritual. Esa promesa ya no solamente era con los mismos israelitas de forma literal. Esa promesa era una promesa que abarcaba a todo el mundo, abarcaba a todas las naciones, donde ahora judíos, gentiles, griegos, peruanos, chinos pueden ingresar y pueden formar y pueden ser parte de ese remanente que Dios creó para cada uno de nosotros después de que Israel fracasó. Lo interesante es que para poder dar ese paso de fe e ingresar a ser el Israel espiritual, hay algunas características que debemos cumplir. En primer lugar, la Biblia presenta de que el bautismo es la prueba crucial para poder ingresar y ser parte de ese pacto. Las promesas que Dios dio con Abraham se cumplieron en parte con Israel. Sin embargo, Israel aún esperaba la venida de un Salvador, de un Mesías. Y todas las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron con la primera venida de Jesús. Es decir, el pacto que usted y yo ahora necesitamos hacer ya no es con Abraham ni tampoco con Israel. El pacto que necesitamos hacer es con Jesús. Y Jesús está dispuesto allí con sus 2 manos abiertas a darnos la libertad, a darnos la salvación, a hacer que usted y yo podamos ingresar y podamos recibir esas promesas. Lo único que usted y yo necesitamos hacer, como dice Marcos 16:16, es ser bautizados para el perdón de nuestros pecados y como consecuencia podamos ser salvos. ¿Somos salvos en quién? Somos salvos en Jesús. Pero el camino, el puente, el nexo para alcanzar esa salvación, ¿quién es? Es el bautismo. Dios colocó este rito sagrado para que todo el mundo pueda aceptarlo a Jesús como Salvador y Señor. En tercer lugar, ¿cómo usted puede aplicar todos los puntos de la lección de escuela sabática de esta semana a su vida? En primer lugar, usted tiene que entender que usted forma parte de un remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene que vivir en base a esa promesa y tiene que cumplir también los términos del pacto. En segundo lugar, tenemos que entender que la promesa que Dios le hizo a Israel es una promesa espiritual ahora para nosotros y podemos dar ese paso de fe y podemos acercarnos a Dios como nuestro Salvador. En tercer lugar, tenemos que aplicar esta promesa de vida para una tierra nueva.
para la Canaán celestial, donde Dios, como dice la Biblia, enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más miseria, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En cuarto lugar, ¿qué podemos crear para que la lección de escuela sabática de esta semana sea algo relevante y práctico en la vida del creyente? Usted que está mirando este video en esta ocasión, necesita aún comenzar o seguir predicando del amor de Jesús. La iglesia tiene algunos planes, las parejas discipuladoras, dando estudios bíblicos de 2 en 2, las clases bíblicas que funcionan cada semana, pero como día de bandera, los jueves, tienen el objetivo de que usted y yo podamos dar a conocer a otras personas que hay una tierra nueva, que hay una promesa pactual, que hay términos que Dios quiere cumplir con sus hijos. De forma concreta, ¿qué podemos crear? Podemos crear la manera en traer nuevas personas para Jesús. ¿Saben cómo? A través de un estudio bíblico. Así que si usted aún no tiene un estudio bíblico o una persona con la que esté estudiando su Biblia, pónganse a pensar, nunca será tarde para traer una persona a los pies de Jesús. Y piense en primer lugar en su familia. ¿Cuántas familias cerca a usted o cuántas personas dentro de su familia aún no son alcanzadas? En segundo lugar, piense en un amigo cercano que aún no es alcanzado. Y en tercer lugar, tal vez piense en una persona de su vecindario, de su edificio, que aún no ha sido alcanzada. Que Dios lo bendiga, que Dios pueda fortalecer su vida en el estudio de la palabra de Dios. Recuerde cada día estudiar la Biblia y la lección de escuela sabática para fortalecer nuestra vida espiritual. En segundo lugar, recuerde que ya comenzó las suscripciones para el Maná 2022. Reúna a toda su familia y suscríbase, por favor. Y en tercer lugar, nunca se olvide que Maná es cada día, cada uno, cada mañana, alimento para la vida. Que Dios lo bendiga. Un abrazo. Vamos juntos y conectados.